La historia que hoy vamos a recordar ocurrió hace 46 años, el 15 de junio de 1969, cuando se venía abajo el comedor social de la urbanización de Los Ángeles de San Rafael, impulsada por el que luego sería presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil. Murieron 58 personas y 160 resultaron heridas. Aquello fue muy gordo, aunque en aquel momento Rafa Bermejo, buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. En aquel momento como que tampoco se difundió mucho, ¿no? Sí, bueno, las primeras páginas al día siguiente sí que estaba y... Hombre, sí, claro, fue un drama, evidentemente. Tremendo, sí. Claro. El recuerdo que ha quedado es lo que hemos estado hablando estos días. No se guardaron muchas cosas de lo que había pasado entonces. Lo primero, la justicia demostró que ese salón social al que te referías estaba mal construido y que se había abierto antes de tiempo. Luego lo vamos contando, pero antes quiero muy especialmente dar las gracias a los compañeros de documentación de aquí de la radio y también los de Televisión Española, porque como tú decías, aquí en Radio Nacional no había ningún sonido sobre esto, sobre la tragedia en Los Ángeles de San Rafael, y hemos tenido que recurrir a un archivo inédito hasta hace 4 años en Televisión Española para poder rendir, sobre todo hoy, un homenaje a las víctimas. Doña Florencia Carpintero Sánchez es una de las víctimas del desastre ocurrido en la urbanización de Los Ángeles de San Rafael. Estábamos sentados para comer, al lado derecho mi marido y al lado izquierdo mi hija, cuando nos vemos que nos hundimos para abajo y todo viene encima de nosotros y quedamos tapados de todo. ¿A usted la sacaron inmediatamente? Cuando pudieron, desde luego la asistencia fue muy buena, la asistencia fue buenísima. ¿Su marido se encuentra en Segovia quizá? Muerto, sí, lo sacaron muerto y como yo tenía vida, pues sentí que dijeron: Paco está muerto, a la señora Flora que tiene vida hay que sacarla. Y mi chica la tenía yo debajo de mí, no sé cómo la habrán sacado. Fíjate, todavía no lo sabía en ese momento. Es tremendo cómo han cambiado las cosas. No se le ha permitido entrar a los periodistas sin que alguien supiera eso ahora. Nos pasó lo mismo, lo recordarás perfectamente, con los niños en Ribadelago. Sí, señor, que luego hablamos con uno de los que participaron en el rescate. Exacto, y pasó exactamente lo mismo. Bueno, un archivo inédito de Televisión Española, repito, rescatado hace 4 años, con estas personas contando lo que había pasado. Estábamos ahí y de repente se hundió. Se hundió el suelo del piso, fuimos a la sótano y se debió de venir encima el techo. ¿Usted le sacaron enseguida de allí, usted recuerda? Pues no, tardaron en sacarme, pero es que a mí me quedó una viga tapándome así y fue por lo que no me hizo así gran cosa, quitándolo de la cabeza. ¿Usted le cubrió, afortunadamente? Exactamente, sí. ¿Está usted con algún familiar? Con mi mujer. ¿Su mujer se ha salvado? No lo sé, dicen que sí, pero yo no lo sé. Es tremendo, sí, estos gestos que estás haciendo. Qué barbaridad, es que ahora están los periodistas hablando con ellos y todavía no saben si sus familiares más cercanos, es decir, su mujer, había muerto o no. 58 muertos, 160 heridos. Bueno, habían ido 500 personas a celebrar un acto del supermercado Spar, que estaban cumpliendo su aniversario. Los supervivientes nos han contado, los que estaban por allí, que en el momento en que se produce todo, el párroco iba a bendecir la comida, que era entremeses, langostinos, trucha y ternera, muy típico de la época, de las bodas. Típico de bodas. De bodas de la época, efectivamente. Y entonces empezó la tragedia. Entre los presentes estaba, no sé si tú recordarás, a Julio César Fernández, compañero de Televisión Española, que presentó informativos tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Bueno, a ver con la voz si lo recuerdas. Murieron familias enteras, ¿eh? Por ejemplo, del Escorial hubo una familia de 6 u 8 miembros que cayeron todos. La viga que a mí me pilló una pierna y que no me dejaba salir, mató a 25 personas. Mató a todo un rango entero. Sí, la voz sí. Sí, es que es inolvidable. Tú me contabas, es que se hunde el suelo y entonces al ceder también las paredes laterales se viene el techo abajo, o sea, todo, digamos, que desaparece. La argamasa estaba húmeda, faltaban estructuras necesarias para que resistiera una estructura semejante. Había enormes fallos en la construcción y en los materiales que se habían empleados. Y cuenta Julio César cómo se abrió el suelo y luego se desplomó el techo. Sentíamos que nos íbamos para el centro, yo hice así, inicié una reacción de 2 o 3 pasos, que es lo que me permitió caer horizontal, paralelo a la pared de atrás. Entonces, y caí en
encima de un radiador de calefacción que había en el piso de abajo. Tuvo la buena idea ese radiador de calefacción de romperme el sacro de abajo arriba, cosa que me tuvo bastante fastidiada porque es dolorosa, pero comparado con lo que le pasó a otras personas, pues era casi una broma, ¿no? Debió ser dolorosísimo. Y contaba Julio César que enseguida se acabó el alcohol, porque claro, el botiquín que tenían allí no servía para tantas víctimas. Para una desgracia, para una tragedia. Entonces empezaron a limpiarle con coñac y que él se mareó y se ocultó debajo de una mesa porque estaba encima con todo el follón. Lo único que hacía era molestar porque de lavarle con el alcohol los efluvios, se cogió golpe, casi una castaña. Sí, estaba fatal. Y salí debajo de una mesa que estaba en el comedor, que era donde me había ido, para quitarme del medio, y salí de la vestimenta de la mesa, que llegaba prácticamente hasta el suelo, y había allí ya como 20 cadáveres alineados a orilla de mí. Eso fue para mí el peor impacto de tal, porque había mujeres, había niños, todavía no estaban ni cubiertos, porque no había bueno, fue un espectáculo dantesco, ¿eh? No había ni manteles para tapar a todos. Bueno, la búsqueda de estos sonidos, te lo he ido contando, ha tenido para mí algo de mágico. No había nada, empezamos a encontrar cosas. Y cuando hablo con Televisión Española, el compañero de allí, de documentación, me dice, pues yo estaba allí. Joder, macho. Y él estaba allí. Es que ha sido todo tremendo, ha sido todo increíble, de verdad. Me contó que estaba allí en el comedor de al lado. Yo no pongo ni quito más. Le dije, te tengo que grabar. Y así me lo contó Luis. Yo tenía 8 años y fui con mis padres, que estaban en esa búsqueda sesentera de un chalet en las afueras, y fuimos allí a comer y a ver un poco la urbanización. Entonces entramos en el restaurante y yo me acuerdo que quería entrar en el comedor nuevo porque había, me parece, unas cabezas de venados y demás, y entonces nos dijeron, no, aquí no, que esto está reservado para un acto. Y entonces nos subieron hacia la derecha, creo recordar, a un comedor pequeño, y empezamos a comer, que era el comedor antiguo de la propia urbanización. Y al rato de la comida oímos un sonido sordo, un boom, una cosa seca y una cierta vibración, y dijimos, un accidente de tráfico o algo parecido. No parecía una cosa muy muy importante. Entonces nos levantamos del comedor y nos asomamos a las cristaleras, todos mirando hacia la carretera, y empezó a salir una marabunta de heridos, de gente con sangre, un señor que se le caía parte del cuero cabelludo, y se iban a mojar una fuente que presidía allí la urbanización, el parking. Bueno, claro, o sea, él estaba en el comedor de al lado. El que no se hundió. El viejo. Y él quería haber entrado en el otro. Y él quería haber entrado en las cabezas. Esta historia, que también algo me referías tú, el padre de Luis era ATS y él se quedó allí ayudando hasta que empezaron a llegar ambulancias. Y luego cogieron a 2 chicas y se las llevaron, 2 de las heridas se las llevaron a un hospital. Los habitantes de Segovia, del Espinar, de San Rafael, fueron allí con sus coches a ayudar. Hicieron todo lo posible por auxiliar a las víctimas. Y también estuvo entre los que trabajaron allí, y hay imágenes que lo revelan, entre los escombros, el gobernador civil de Segovia, que era alguien que luego fue muy conocido para todos los españoles, Adolfo Suárez. Lo contaba Adolfo Suárez Illana a nuestros compañeros de Televisión Española el año pasado. Yo tengo mis recuerdos que están también un poco mezclados entre lo que yo efectivamente recuerdo y lo que luego he ido sabiendo, ¿no? Pero sí tengo una imagen clara de estar comiendo en la terraza del gobierno civil y ser interrumpidos con una noticia urgente y salir mi padre pitando con la cámara a la cara descompuesta hacia un lugar donde había ocurrido una catástrofe, ¿no? Efectivamente, se demuestra la personalidad de mi padre, un hombre muy cercano y que gestionaba las cosas de una forma directa. No se fue hacia allá, estuvo en la recogida de los escombros, en la ayuda a los heridos. Bueno, así lo cuenta Adolfo. Un jovencísimo Adolfo Suárez sería, claro. Sí, él muy jovencito. Bueno, ¿cómo lo vivió la sociedad española? Una gran tragedia. Entonces en la prensa publicada no se hablaba mucho de los males del desarrollismo desaforado, de una construcción fraudulenta, pero luego lo reflejó así en Cuéntame, y creo que es muy llamativo. Los guionistas van a reconocer al padre Eugenio, a Tony Alcántara y al final inolvidable a don Pablo.
Y no podemos olvidar los atropellos cometidos por las constructoras en este país, que han destrozado zonas enteras de la costa y también del interior. ¿Por qué? Por afán de lucro, por la fiebre de la especulación. Y todas las tragedias que ha habido, como la de ayer en Los Ángeles de San Rafael. Exactamente 58 personas muertas y no sé cuántos heridos. ¿Por qué? Porque se derrumba un edificio recién construido. Este es el último de una serie de escándalos y tragedias cometidos por especuladores descontrolados. Muy bien, padre, muy bien. Así que los empresarios de la construcción somos especuladores descontrolados. Ahora resulta que somos todos unos bandoleros. Cuidado, yo no he dicho eso. ¿Cómo que no? Usted ha dicho que matamos y que robamos a la gente. José Sancho, qué voz, qué forma utilizarla. Compañero nuestro también de la Nacional. Un genio. Y qué bien hacía de chungo. Hay que verle la cara, porque él, mientras va aplaudiendo, se arrodilla, se persigna. Entonces, gran actor. Era tremendo, un grandísimo actor y un. También hacía muy bien de bueno. Sí, cuando. Pero de chungo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Bueno, el caso es que se detuvo a varias personas, entre ellas al empresario Jesús Gil y Gil, y al juez instructor ordenó que se le ingresara en prisión. Luego fue condenado a 5 años de prisión junto a otros responsables de la obra. Unos meses después de la sentencia, 2 años y pico tras la tragedia, el gobierno de Franco indultaba a Gil y Gil, luego presidente del Atlético de Madrid y hombre muy conocido en España. Tuvo una gran época. El fiscal fue mi mejor defensor. Ahí es público y notorio. El fiscal, que decía que era una vergüenza lo que estaba pasando. Entonces, hablando del indulto, tiene una versión clarísima que no la habéis querido contar. Y es que estando yo en la cárcel, me valí de mi madre para mandar una carta al señor Carrero Blanco. Y le dije, ahora que su gobierno tiene clemencia o da clemencia o concede clemencia a los presos por ser Navidad, a ver si su gobierno hace justicia conmigo. Lo cierto es que el fiscal, no es cierto lo que dice Gil, había perdido 10 años de cárcel, o sea, más de los 5 que le impusieron. El fiscal pidió más de lo que luego le cayó a Jesús Gil, ¿no? Sí. O sea, que no era cierto que fuera tan... Efectivamente. Podíamos haber hablado mucho de Gil con experiencias personales tuyas y mías, incluidas, pero hoy quería que sobre todo esto fuera un homenaje a las víctimas que han estado mucho tiempo olvidadas. Pues sí, la verdad es que es una historia que todos tenemos en la cabeza, pero sin datos y sin detalles concretos. Y sin muchas imágenes, ¿verdad? Eso es lo que me refería yo al principio. Sí. Bueno, pues nada, Los Ángeles de San Rafael, un homenaje. Gracias, Rafa. Un abrazo, hasta luego.